dobles para el cálculo de superficies y volúmenes, ¿cierto? Así que vamos a entrar directamente a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan teniendo ya un poco y no nos pase como con el parcial. A propósito del parcial, me dijo que ustedes habían pedido que se los tomen el viernes que viene. Así que va a ser el viernes que viene a las 18, a las 16, perdón. ¿Estamos? ¿Les queda bien agendado eso? Sí, profe, está perfecto. Sí, profe. El recuperatorio del parcial, viernes que viene a las 16 horas. Bueno. Vamos a hacer algún ejercicio. Ustedes saben que si una figura plana, por ejemplo esta, que sería un rectángulo que yo lo estoy viendo, bueno, dibujado en el espacio, ¿no? Por eso está en perspectiva. Trazo los ejes X y Z. Este es un rectángulo plano, ¿sí? ¿Cómo se saca la superficie de esto? Matemáticamente, ¿cómo se saca la superficie? Sacando la ecuación del plano. Sí, pero más fácil. Esto es un rectángulo. ¿Cómo se saca la superficie de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Si yo a esto le llamo base y a esto le llamo altura, base por altura. ¿Sí? Eso me da la superficie de este rectángulo. ¿Y qué pasa si ahora a este rectángulo yo le pongo de altura 1 y calculo este volumen? ¿Va a ser base por altura o base por profundidad por la altura de esto? Ya no es un rectángulo, sino es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre en este caso cuando la altura es 1? El volumen sería igual a la superficie. Exactamente. Si la altura esta, si el espesor es 1, el volumen coincide con la superficie. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿a qué viene esto? Que ustedes han visto que los volúmenes se pueden calcular con integrales dobles y la superficie también la vamos a poder calcular con integrales dobles. Cuando calculamos un volumen cualquiera, supongamos que tengamos una función. A ver, para calcular las superficies, las funciones f de x y a, que van a ser igual para calcular la superficie. Cuando yo ponga una integral doble, diferencial x, diferencial y, o diferencial y, diferencial x, es indistinto, ya vamos a ver qué nos conviene, porque nosotros vamos a hacer, para calcular eso, integrales iteradas o sucesivas. Y acá vamos a tener una f de x y. Para calcular una superficie, ¿cuánto tiene que valer esto? ¿No tenía que valer 1? Vale 1. O sea, que lo que me va a dar la superficie en realidad van a ser los límites de integración. Porque para que yo calcule una superficie, esta función va a ser 1. Entonces, cuando la función vale 1, esto coincide con la superficie. Ahora, si la función es distinto de 1, f de x y distinto de 1, esto ya va a ser un volumen. Y esto va a ser, por ejemplo, si yo tengo un dominio acá, vamos a hacer más chiquito,
Tengo un dominio acá. Ahí arriba voy a tener una superficie. Esta superficie va a ser la f de xy distinta de 1. Entonces yo voy a calcular en los límites de este dominio y la superficie, o sea, entre los límites de este dominio, voy a integrar esta superficie. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué hago yo cuando estoy integrando? En realidad, cuando yo estoy integrando, estoy sumando todos los volúmenes infinitesimos, pequeñísimos que hay debajo de esa superficie. Como hacíamos cuando integrábamos en el plano. ¿Se acuerdan que en el plano, en análisis matemático 1, si yo tenía una curva, el área que está debajo de la curva, ¿qué era matemáticamente? ¿O cómo calculaba el área que estaba debajo de la curva? Como la integral. La integral, pero la integral es la suma de todos estos rectangulitos que tengo acá, que cuanto más son, lo puedo subdividir más chiquito y más se aproxima efectivamente a la superficie que está debajo de la curva. Bueno, esto trasladado a 3D, digamos, al espacio, sería lo mismo. En vez de rectangulitos, bueno, acá son pequeños prismas infinitesimales que se suman todos y cuya sumatoria equivale al volumen. ¿Se entiende el concepto más o menos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les agradecería que los que no contestaron verbalmente me pongan el pulgar. ¿Por qué? Porque después cuando vamos a rendir el parcial tenemos la situación de que salen bastante flojos los parciales. Entonces ustedes acá en clase me dicen que sí entienden, pero después en el parcial se demuestra absolutamente lo contrario, que no han entendido. Así que por favor, si entienden me dicen, y si no entienden también, así no incurrimos en esos errores. Bueno, ¿está claro, muchachos? Sí, profe. Bien, profe, bien. Sí, profe. Bien, entonces, primero vamos a hacer un par de ejercicios para calcular superficie, es decir, entonces esta integral extendida yo le voy a poner al dominio este, ¿sí? Esa es una integral extendida al dominio. Ya vamos a ver cómo establecemos los límites. Bueno, yo esto estoy repasando así rápidamente porque esto ya se lo dio el profe Abayay, ¿sí o no? Por las fotos que yo veo en el grupo, esto ya se lo dio al principio. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, por eso yo paso rápido, porque como esto fue antes de las vacaciones, como para que hagamos un mini repaso de esto. Bien. Vamos a ver otra cosa que me interesa. Espérame un segundito. Otra cosa que ustedes también la tienen que tener en sus apuntes, pero lo repasamos acá. Los dominios de integración tipo 1 y tipo 2, ¿les suena? ¿Les suena eso? Sí, profe. Sí, profe, Sí, eso profe, vimos hoy. dependía de si estaba fija la Y o estaba fija la X. Bueno, yo se lo voy a dibujar acá a los dos y ustedes me van a decir cuál es tipo 1 y cuál es tipo 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos curvas de este tipo que se intersectan, esto, fíjense que es la parte
del plano XY, pero que nosotros lo estamos viendo de frente. ¿Se entiende? Se entiende. Ya ustedes son especialistas en esto, así que lo tienen que entender. O lo entendemos, profe. O lo entienden. No, no hay dos posibilidades. O se hacen abogados, una de dos. ¿Ah? ¿Qué les parece? O Mucho escriban. problema. Claro, o lo entienden o terminan siendo escribanos o abogados. Bueno, entonces ahí me van a decir ustedes, si estas son las funciones, pongámosles, a ver, voy a ponerle algún nombre, y2 de x, y 1 de x, y esta va a ser función de y, x1 de y x2 de y. ¿Cuál es el dominio tipo 1 y cuál es el dominio tipo 2? El de la izquierda es dominio tipo izquierda 1 y el de tipo la uno. derecha tipo 2. A ver, me han dicho saltear. A ver, El de la izquierda es tipo 1 Y el de porque la y derecha, está en 2. función de x. Y el de la el de derecha 2 porque x y tipo 1, la x está en función de y. tipo 1 porque y está en función de x. ¿Eso me están diciendo? Sí. La izquierda es tipo 1 porque la función está en función de x, valga la redundancia. Y el de la derecha es tipo 2 porque... Aguántenme un segundito. Bien, entonces tipo 1 y tipo 2, esto, ¿para qué me sirven esos tipo 1 y tipo 2? Para hacer la primera integral donde las variables van a ser valores, o sea, fijos, y después la segunda ya estaría de tanto hasta una función de la otra. Bien, y eso me va a servir también para cuando yo haga, si acá le ponemos, por ejemplo, valores A y B, y a esa otra C y D, cuando yo haga las integrales dobles, supongamos que quiero calcular si tengo acá está el eje Z, ¿no? Si tengo una superficie, voy a calcular el volumen. Y si esa función vale 1, voy a calcular la superficie nada más de esto, ¿no es cierto? Como acabamos de decir recién. Pero supongamos que para el tipo, si es una función del tipo 1, yo voy a poner f de x. ¿Cómo van a ir ubicadas los diferenciales? Al Primero ubicarlos, de x y después de y. no, para el tipo 1 no. Para el tipo 1 va a ir de y de x. Y yo voy a integrar, ¿por qué? Porque a x lo voy a integrar entre a y b. O sea, el signo integral externo corresponde con el diferencial x, y el signo integral interno voy a estar integrando entre y2 de x e y1 de x. ¿Se entiende? Entonces yo cuando resuelva voy a resolver. ¿Cómo voy a resolver primero? Primero voy a resolver este integral de adentro y después aplico la regla de Barrow como siempre y después resuelvo la integral en x. De esta otra función va a ser al revés. X2 de y, X1 de y, F de X, diferencial X, diferencial Y. ¿Sí?
En esto tienen que tener cuidado. ¿Lo tienen en sus apuntes a eso? Sí, profe. Bueno, aclarado esto, ya mismo hacemos un ejercicio. Dame un segundito que lo tengo que abrir en la misma compu, espérame. Bueno, borro ahí, chicos. Borro esto, así hacemos el ejemplo. Supongamos calcular el área, ustedes escriban también calcular el área, ¿no? Área limitada por, calcular el área limitada por I igual a X ¿Puede subir un cuadrado. poquito la cámara, profe? Bien, sí, perdón. Gracias. El área limitada por I igual a X cuadrado y I igual a X más 2. Entonces, si yo voy a calcular el área, cuando plantee la integral doble, voy a plantear la integral doble, le extendí al dominio de 1, porque estoy calculando el área, o sea, la función f de x y va a ser 1. Entonces, directamente voy a poner dy de x o de x de y, depende del análisis que yo haga, si es un dominio tipo 1 o dominio tipo 2. Ahora lo vamos a ver cuando grafique. Bien. Ustedes me ayudan a graficar esto. Siempre que hablemos, ustedes ya se ubican perfectamente bien que cuando hablamos del dominio estamos en el plano XY. Acá, este es el dominio, ¿cierto? Entonces ahora lo vamos a dibujar a XY acá. Bueno, ¿cómo dibujo esto? ¿Qué gráfico tiene eso? Una parábola que pasa por el origen, o sea, que tiene vértice en el origen, ¿Y hacia dónde tienen las ramas esas parábolas? hacia arriba. Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Entonces, si acá tengo 1, acá tengo 2, 3, 4. Vamos a tener una parábola, a ver si me sale. Ustedes ya me conocen a mí que soy medio manco para dibujar, pero no se me da. Acá, entonces esta parábola va a ser más o menos así. Si esto es 1, acá es 1, y si esto es 2, acá es 4. Entonces, más o menos así la parábola. Y la otra, y igual a x más 2, ¿cómo sería? Una recta a 45 grados con ordenada al origen en 2 positivos. Con ordenada al origen en 2 positivos. Quiere decir que pasa por 2 y pasa por menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, profe. Voy a dibujar con azul. Va a ser más o menos
pasa por 2, pasa por 1. Algo así. ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces esta va a ser y igual a x más 2. Y esta otra va a ser y igual a x cuadrado. ¿Cuál es la superficie que yo tengo que calcular? El recinto que va de menos 1 hasta 2. Ajá. Acá yo tengo menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, mi recinto va a ir desde menos 1 hasta 2. Y lo que está abajo de la recta y dentro de la parábola. Entre la parábola y la recta sería. O sea, va a ser todo eso. ¿Se ve bien ahí el gráfico? Bien, profe, se ve Sí, bien. profe. Bueno, y entonces, ¿qué dominio sería ese? ¿Qué tipo sería? Tipo 1. Tipo 1. Perfecto. Entonces, si es tipo 1, mis integrales quedarían como está acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Tengo que establecer los límites entre los que va a variar La integral de x va de menos 1 hasta 2. desde menos 1 hasta 2. Y Diferencial de x. Ah, sí, ya sabemos que va diferencial y diferencial x ahí. Y la variable y va a variar entre 0 y igual a x más 2. entonces no entre 0. ¿No ¿Recordás? sería entre x más 2, entre x al cuadrado y x más 2? X al cuadrado, límite inferior, Y x más 2 arriba. y x más 2 como límite superior. Bueno, nos queda resolver entonces acá. Resolvemos primero la integral interna. O sea, nos va a quedar menos 1 más 2. Ya directamente, como esta integral es 1, o sea, y entre los dos límites, podemos poner y entre los límites x cuadrado y x más 2, diferencial x. Porque la integral de la diferencial y es y, ¿cierto? Bueno, menos 1, 2. ¿Cómo quedaría ahí? El límite superior, x más 2, menos el límite inferior, x cuadrado, diferencial x. Y entonces ahora ustedes me dicen cómo quedaría esa integral. Esto le podría sacar y lo pondría directamente así. X más 2 X al cuadrado sobre 2. Entonces acá, menos 1, 2. Ah, no, perdón. Ya me están dando el resultado ustedes. X al cuadrado sobre 2. Sí, Más 2x más 2x menos x al cubo sobre 3. menos x al cubo sobre 3. Y ahí sí, Menos 1 y 2. entre menos 1 y 2 aplicando la regla de Barro. ¿Y cómo me vendría quedando? Vale, vamos en 2 primero. O sea, 2 más 4 menos 8 tercios. Espérame un segundito. Sí, sí. A ver, en 2 primero. Me queda 2. 2 sobre 2, queda 2. Más 4 menos 8 tercios. 8 tercios. Menos 1 medio. 1 medio. Más 2. Menos, porque acá está entre paréntesis. Menos Claro, 2. claro. Menos 2 y acá sería más 1 tercio. 1 tercio. ¿Cuánto me da eso? Usted tiene calculadora, lo hace rápido. Si no está mal hecho, tendría que dar como 9 medio más o menos. Compruébenlo ustedes.
los que tengan calculadora, le van metiendo. 13,5 me da a mí, profe. No sé si habrá calculado algo más. 13,5. A ver, veamos. Repasemos a ver qué es lo que puede estar mal acá. Acá 2 al cuadrado es 4, 2, 2. 2 por 2, 4. 2 al cubo, 8 tercios. ¿Cuánto da este paréntesis? 3. A mí también me da. 9,5. Ahí está, profe, no había puesto mal los signos. Eso es. Sí, 9,5, ¿qué? Listo. ¿Hace falta que le saque la foto o lo tienen todo claro eso? Así hacemos otro. No, hagamos otra, profe, está bien, estamos bien todavía. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver en este mismo ejercicio, pero vamos a calcular el sólido que está, a ver cómo podemos escribir, limitado, acá vamos a poner volumen del sólido, limitado por I por Z igual a X más 2I. X más 2. Esto lo voy a borrar, ya me sirve esa integral, va a ser parecido, pero no es igual. Ahora, ¿qué tenemos acá? El dominio es el mismo, pero ya no es un plano, sino es un volumen. ¿Cómo sería el plano SZ más igual a X más 2I? Si quieren a esto lo podemos reescribir como menos X menos 2I más Z igual a 0. ¿Sí? ¿Y cómo sería ese plano en el espacio? Acá. ¿Cómo Pasa sería? por el origen, ¿no? ¿Cómo hacemos para dibujarlo al plano ese? Eso lo vieron con el profe Adrián. Ecuación general a la ecuación segmentaria para encontrar Claro. los puntos donde intersectan. Dividimos todo en 2. Dividimos Ah, todo no. en dos. ¿Para qué ganamos con dividir todo en dos? Tendríamos las trazas. Bueno, pero ¿por qué dividimos en 2 y no en 3, en 4? Para eliminar este 2, me decís, sería. Claro, sí. Bueno, dividimos todo en 2. X sobre 2. Y va a quedar solo. Y Z sobre 2. Así. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría igual a 1. Bueno, claro, y sobre 1. Igual a 1. ¿Cómo igual a 1? Si dividimos todo sobre 2 y acá tengo 0 dividido en 2 es 0. Claro. No, porque el término independiente lo tiene que pasar para el otro lado y recién divide todo en 2. Es que no tengo un término independiente, mira. ¿Y de dónde sacó entonces el 2? Y eso es lo que les pregunté a ustedes. Y yo tiré una y capaz ¿Puedo que está dividir mal. todo en 2? Lo puedo dividir tranquilamente a todo en 2. Sí, pero no me queda igual a 1. La ecuación segmentaria tiene que quedar igual a 1. Tiene que Bueno. ser igualada a 1. Por eso digo, acá no me queda igual a 1. A ver, Puede hacer. se puede graficar de distintas formas. Vuelvo a escribirlo como estaba. Menos X, menos 2Y, más Z igual a 0.
¿Cómo puedo hacer yo? El plano este no es un plano paralelo a ninguno de los ejes, ni es un plano paralelo a los otros planos. Es un plano que está oblicuo, entonces en algún Sí. lado va a tener sus trazas en los tres. En el origen. Claro, pero va a tener trazas en los planos coordenados. ¿Cómo saco esas trazas? Y por ejemplo, si yo quiero sacar la traza, Haciendo cero alguna variable. Hace eso, haciendo ser una variable. claro, por ejemplo, si yo quiero sacar la traza en el plano XY, ¿qué variable voy a hacer 0? Me vengo al plano XY, Z. Z vale 0. Entonces Z vale 0 y acá me va a quedar La recta esa. Menos X menos 2. menos X va a Y- ser igual a 2Y. O sea, Y va a ser igual a menos X sobre 2. ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. Y va a ser igual a menos X sobre 2. ¿Cómo lo dibujo esto? ¿Qué recta es esta en el plano? ¿Cómo dibujo yo esta recta? Es una recta primero que tiene pendiente negativa. O sea, Pasa por el origen. va a ser una recta así, sí. Va a pasar por el origen, acá en el espacio. La voy a dibujar en el espacio. Va a pasar por el origen. Profe, ¿De qué manera? profe, Sí. pero puede correr un poquito. El dibujo es que no se aprecia por la luz, el que da el brillo. Tenés razón. Si no, lo dibujamos acá. Acá lo vamos a dibujar. Si alguno tiene GeoGebra, va a ser más fácil que yo lo dibuje, porque justo ese plano está, como lo pueden ver ustedes, no en el primer octante, sino que viene desde otro octante. Pero sigamos, ¿cómo sería? X, Y, Z. ¿Cómo sería? Tiene pendiente negativa, o sea que no va a ser así, tiene que ser así, ¿o no? Si yo lo veo acá, va a ser así. No sé Sí, si sí, lo sí, ven. lo entiendo. Sí, sí, lo Algunos, entiendo. si alguno tiene GeoGebra, que lo dibuje. Mientras tanto, los otros me van diciendo cómo. Bueno, ya dijimos que va a ser así, pero ¿cómo lo grafico? Para una unidad de Y tengo 2 unidades de X hacia atrás, ¿o no? Sí. Bueno, trataremos de dibujarlo en perspectiva acá, pero partiendo a ver. Si yo estoy en el 0 de Y, ¿a dónde voy a estar en X? También en 0. Si estoy en 1 de Y, ¿en cuánto voy a estar? En menos 2 de X. O sea, que la traza va a ser, a ver, ahí, por donde como estaba va para dibujando, la diagonal, profe. siguiendo la diagonal, ¿o no? Tiro la paralela. Sí, tire de ahí donde hizo el punto en Y, que queda en 1 teóricamente. acá. Lo Claro. estira, sí, lo estira Estíralo y estira el que paralelo. hizo en X. Y a ese que hizo en X ahí quedaría bien. Y ahí lo une con el Ahí origen. sería, Ahí sería, ¿no es cierto? según nosotros. Sí. No, sí, ahí sería. Pero, claro, pasa por el origen. Bueno, esa sería Y igual a menos X sobre 2. Bueno, esa es la traza en el plano XY. Ahora,
quiero encontrar la traza en el plano ZX. ¿Cuál hago? 0. Y Hago 0i. Entonces me queda z igual a x. Va a ser, hago 0i, x pasa por el otro lado, 0 igual, z y igual la a identidad. x O sea, igual a 40. z. O sea, una recta que pasa La a 40. A La 40. identidad. Claro, una recta que pasa a 45 grados acá en el plano XY. Pasa que perspectivas es difícil verlo también al plano ese. Hasta ¿No sirve ahí, por el otro lado, profe? no, porque acá este es X positivo y Z positivo. Para uno de X es uno de Z. Ah, perdón, no había escuchado que dijo XY, no XZ. No, en el plano XZ. Y hacemos Y 0. Claro, perdón, escuché mal. Bueno, y si quiero hacer, este sería plano XY. Plano XZ. Y plano, ¿cuál me falta? El plano YZ. El plano YZ hago 0x y z me queda igual a 2i o i igual a z sobre 2, como quiera. ¿Cómo va a quedar acá en este plano, en esta parte? Z igual a 2i. O sea que para una unidad, acá se me va a confundir la traza con esto. Si z es igual a 2, y tiene que ser igual a 1. Claro. No. Si i es igual a 1, acá fíjate. Si i es igual a 1, z vale 2. O sea que si i, bueno, es lo mismo, está diciendo. Si i es igual a 1, z igual a 2. Bueno, acá se me va a confundir. Veamos cómo lo podemos hacer. Si borra la colita es Que sería el eje negativo de x. Me quedaría más o menos, supongo que fuera 2 de z, más o menos así. Entonces, ¿cómo sería el plano? rarísimo. Es un plano inclinado que corta que lo atraviesa diagonalmente al primer octante. Claro, lo corta ahí. Por eso yo le decía que lo dibuje en GeoGebra, porque no va a ser re difícil encontrar el volumen ese. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan dibujar. Este ha resultado bastante difícil, pero hay otros planos. Si, por ejemplo, no hubiera tocado dibujar un plano parecido a este, eso sí, son fáciles de dibujar, ¿no? Bueno, algo así como ese, profe, pero nada más que no lo vemos porque Pasa por va el en origen. diagonal. Pasa por el origen. Claro, sale del origen. Claro, y no está así, sino al revés, está así. Claro, así, ¿Sí? exactamente. En vez de tener esa inclinación, tiene la inclinación contraria. Bueno, eso es lo importante que yo quería que ustedes hagan ese ejercicio visual, espacial, mental, porque eso es importante, que ustedes se imaginen qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, si ustedes se imaginan ese plano que está al revés, que es difícil de visualizar, pero esto sí lo hemos visualizado, vamos a integrar esa figura que está en el plano. Si yo quisiera, dibujaría solamente una parte, pero no lo voy a dibujar porque se va a complicar, pero dibujaría esta parte en este octante y hacia arriba, lo que haría ese volumen hasta encontrarse con ese plano que está en esta. Claro, es como un tipo prisma de una forma extraña, digamos. Sí, un prisma que tiene una cara media circular, ¿sí? Tiene una superficie media circular y otra recta, y eso Claro.
extiende de esa forma en el espacio ¿Qué? Ah. Y lo corta diagonalmente. hasta donde este plano que está acá lo corta diagonalmente. Perfecto. Sí. Bueno, eso era lo que yo quería que ustedes se imaginen. Quiere Ahora decir vamos- que la integral va desde z igual a 0 hasta z igual al plano. Exacto. Entonces, pero no, porque nosotros vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer la ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, profe? ¿Son integrales dobles nada más o ya estamos con las integrales triples? dobles. Integrales Ah, dobles. bueno. Por eso, Después vamos a ver la integral triple. Por eso Listo. ya lo que tenemos que definir acá, si vamos a hacer diferencial, ya sabemos que es tipo 1, entonces acá tenemos que poner diferencial y diferencial x. Pero esta función ya no es 1, sino x más 2y, claro, va a ser la función S del plano. que es la función z de xy. Ese es esta. Le hago un asterisco, ¿sí? Al dominio. Bueno, los límites de integración, por supuesto, son los mismos que recién, entonces vamos a poner de menos 1 a 2 y desde x cuadrado a x más 2, pero ahora tenemos la función x más 2y, diferencial x, diferencial y. ¿Se va entendiendo? Lo que recién habíamos calculado como una superficie al tener una función distinta de 1, ahora tengo que calcular un volumen. ¿Sí? Entonces ese volumen, empezamos, acá puse al revés. Diferencial y, diferencial x, ahí me dijo. Vamos a resolver este integral primero. ¿Cómo quedaría? Menos 1, 2, La integral de una constante, claro, ¿cómo sería? XY X, perfecto. claro, más 2, más Y al cuadrado. más 2y al cuadrado. Pero Ah, de claro, dos, se de simplifica 2, o sea, con el queda dos. más y al cuadrado. Esto entre x cuadrado y X más 2. diferencial x. Esto lo podríamos poner así entre paréntesis. ¿Cómo me va quedando esto? A ver. X al cuadrado por 2X. Claro, Claro, reemplazo acá el y con el x al cuadrado. O sea, y explica la distributiva. 2. Entonces me queda x cuadrado más 2x Menos. no, Ah, para, Más, más X más 2, Más- todo eso elevado al cuadrado. más X cuadrado más 4. como x cuadrado más 4. No, pasa que es una suma, me quedaría el cuadrado de un binomio, sería X al cuadrado. Acá para, lo hagamos bien. X más 2 al cuadrado. Lo dejemos ahí Ah, es después. verdad. Menos Todo esto menos X al X. cubo. X a la cuarta. x El al cubo. X por x al cuadrado me queda x al cubo. Más, Ahora sí el X a la cuarta. ahí sí queda x a la cuarta. Diferencial x. Vamos a poner menos 1 y 2. Puede bajar un poco más la cámara, profe, así ya seguimos escribiendo para abajo. Bueno. Van siguiendo la cuestión, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora tenemos que, primero, antes de hacer la integral, desarrollemos acá y veamos si hay alguno que se anula, ¿no es cierto? Hay que desarrollar este cuadrado. Vamos a repetir acá, x cuadrado más 2x más X al cuadrado. x al cuadrado. Más 4X. No, por 4x. Ah, sí, El doble 4x. producto. Sí, más 4. Más 4. Y Ahora este, cambiamos el signo. Menos X al cubo. Menos X a la cuarta. Y ahora Y veamos.
términos Ese Ese semejantes. se puede simplificar ahí, creo, Veamos si podemos simplificar. algo o no. No, no No, simplificar, pero sí reducir la no, expresión. se puede acomodar nomás, digamos. Claro, se puede Ah, reducir la x cuadrado, tengo 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, y acá tengo 2x, 6x 4x, tengo más 6x, más 4, menos Menos x, X. menos x a la cuarta. Diferencia de x. Todo esto de muy fácil resolución, la integral. Díctenme ustedes, pero son re fácil. 2 tercios de x al cubo, 2 tercios de x al cubo, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, 4x 4x, menos, menos, x a la cuarta. claro, x sobre 4 y menos x a la quinta sobre 5. Entre menos 1 y 2. Entre menos 1 y 2. Bueno, si alguien quiere sacar el resultado, lo que me va a salir acá es el volumen que estamos buscando. A ver si lo hemos hecho bien. 2 tercios de x al cubo, 3x cuadrado, 4x. Nos tendría que dar 13/20. 13/20 en unidades de volumen, ¿no es cierto? Unidades cúbicas, al cubo, digamos. Son centímetros, metros y ser unidades al cubo. ¿Estamos? Profe, Al una cielo, pregunta. Sí. Ahí en la tercer paso, digamos, de la integral, pone arriba, uno más. Ahí, Sí. pone X por Y. ¿De dónde saca ese X por Y? Adentro del paréntesis. porque cuando integramos con el diferencial de y a la x la tomamos como una constante. Ah, ahí está. Listo. Este. Sí, Queda sí. X por diferencial y 2y por diferencial y. Ahí está. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? A ver. ¿Han visto con el profe Adrián cambio de variables? ¿Qué sería eso, profe? Capaz que lo vimos, pero no, por el nombre no me guío. Cuando, por ejemplo, hacemos un cambio de variable de coordenadas rectangulares que estamos usando a coordenadas polares, porque según la geometría de lo que nosotros queramos integrar, por ahí los sólidos, las superficies que tienen alguna forma periódica, digamos, tipo circular o de ese tipo, es, puede ser útil y conveniente utilizar un cambio de variable. ¿Eso no lo han visto todavía con el profe? Que yo recuerde, Mm, no, profe. Y yo creo que no. No, profe, todavía no. Bueno, se, Profe, se, ¿podría mandar una foto de ese ejercicio? de este, Sí, por bueno, favor. ahí lo sé. A ver.
Ahí está. Dígame si se ve bien la foto, creo que sí, yo la veo bien. Está bien, profe, la foto. Bueno, de todas maneras, chicos, yo les voy a introducir apenas con un ejercicio muy simple el tema del cambio de variables, porque realmente lo vamos a usar en el cálculo de algunas superficies, porque puede llegar a ser muy engorroso el cálculo de las, si bien se puede hacer, pero puede ser muy engorroso el cálculo de una superficie, de un volumen, por ejemplo, de una esfera o de la superficie de la esfera, si se hace en coordenadas rectangulares, se puede hacer, pero llega a complicarse bastante. Entonces yo lo voy a introducir un poquito en el cambio de variables, que ya lo hemos visto, ustedes lo han visto en análisis 1, lo han visto con profundidad, esto es lo mismo, nada más que extendido a más variables. No sé si cuando les menciono el jacobiano, si les recuerda algo. ¿Les recuerda algo el jacobiano o no? No. No, profe, No, profe. nada. Bueno. Bueno. Integrales en coordenadas polares. Disculpe, profe, ¿puedes subir la cámara? Ya lo subo. Si me acuerdo que la había bajado, ya lo subo. Integrales en coordenadas polares. Ahí apenas que se vea el título, ¿no? Porque... Bueno, ¿qué hacemos en coordenadas polares? Nosotros podemos hacer este reemplazo y a las coordenadas que antes, las coordenadas rectangulares X e Y las podemos representar como R coseno de alfa y R seno de alfa. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Muy sencillo. Si nosotros tenemos X, ahí les brilla, ¿no? Sí, ahí tengo que bajar un poco. Si nosotros tenemos X e Y y acá tenemos una coordenada X, 1, como llamar, y la coordenada Y1, ¿lo ven ahí? Fíjense ustedes que si yo trazo la diagonal y a esa diagonal le pongo el valor R, que yo la puedo obtener por Pitágoras a esa diagonal, ¿cierto? Esa Pitágoras vale R, y si yo acá tengo el ángulo determinado alfa, miren, X1 es igual a R por el coseno de alfa. Y1 es igual a R por el seno de alfa. ¿Se ve eso? Sí, profe. Entonces yo en lugar de utilizar coordenadas cartesianas o rectangulares X y Y, utilizo estas coordenadas polares. Esto me puede ser útil. Bueno, ojo, que acá nosotros estamos haciendo una transformación, estamos transformando coordenadas rectangulares a coordenadas cartesianas. Para operar matemáticamente eso tiene por decirlo así, tiene que aplicársele una constante de proporcionalidad o una constante que me permite esa transformación. No quiero entrar para no confundirlo en la teoría, porque capaz que yo se lo explico de otra manera y eso ya se lo va a explicar el profe. Pero es necesario introducir en el cambio de coordenadas, es necesario, voy a poner acá,
calcular el jacobiano de la transformación. Que yo no lo voy a hacer a eso porque es un proceso teórico, voy a ir directamente al resultado. En el caso de coordenadas polares rectangulares, el jacobiano, en este caso, el resultado de ese jacobiano directamente es R. Este valor R. Entonces, cuando yo tengo que calcular una integral para calcular el volumen, por ejemplo, para integrar el volumen en coordenadas, haciendo cambio de coordenadas polares, donde mis variables son R y alfa, es decir, que yo voy a integrar teniendo como diferencial R y diferencial alfa y diferencial R, siempre voy a tener que multiplicar por este jacobiano R, y acá voy a tener una función que, valga la redundancia, es función de R y de alfa. ¿Sí? Entonces yo voy a tener la función multiplicada por el jacobiano, que es R, por diferencial R, diferencial alfa, diferencial R. Perdón, que esta es una integral doble. También acá yo puedo ver y puedo analizar si es un dominio de tipo 1 o tipo 2, y entonces yo puedo cambiar el orden de integración acá. Y ahora vamos a ver, para que no se confundan, obviamente, si f de R y alfa es igual a 1, ¿qué obtengo? La integral doble es la superficie. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? A ver, a ver. Si yo acá, en vez de usar coordenadas rectangulares, use coordenadas polares. Para transformar de rectangulares a polares, tengo que introducir el jacobiano, que lo tengo que multiplicar, lo tengo que usar dentro de la integración, como un multiplicando, digamos. Y si esta función, el volumen es cuando esta función tiene un valor, pero si esa función vale 1, en lugar de obtener el volumen, obtengo la superficie, igual que antes, como hacíamos antes. R sería el módulo del vector, es el vector radio que tira. Es este valor, el módulo del vector, es este. Y el jacobiano siempre va a ser igual al módulo de eso, ¿o no? Sí, en este caso sí. Cuando pasamos a coordenadas, hay distintas transformaciones. ¿Cómo se encuentra, profe, ese jacobiano? Ya te lo digo rápidamente. En coordenadas polares, el jacobiano vale R. En coordenadas cilíndricas tiene otro valor, y en coordenadas esféricas tiene otro valor, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo se calcula el jacobiano? Que no quería volverme ahí, pero si les interesa, lo hacemos. El jacobiano es un determinante que se calcula como la derivada de x, la derivada parcial de x respecto de R, la derivada de R respecto de, la derivada de x respecto de alfa, la derivada de y respecto de R, la derivada de y respecto de alfa. De esta manera se calcula el jacobiano. Entonces, acá nosotros tenemos
la derivada de x respecto de r, ¿cuánto es acá la derivada de x respecto de r? X vale r coseno de alfa. La derivada de x respecto de r, ¿qué es? Coseno de alfa. La derivada de x respecto de alfa. R. Profe, ¿qué dijo la derivada de coseno? Acá, como dice, la derivada de x respecto de r. Estoy derivando la expresión de x respecto de r. ¿A qué va a ser igual? Claro, que el coseno queda como constante. Claro. Y en la Entonces, otra, la constante sería R. y la otra, la constante sería r. Entonces, ¿a qué sería igual? Menos r seno de alfa. Estoy derivando respecto de alfa. Ahora estoy derivando respecto de alfa. R constante, coseno menos seno. Bueno, Bien, bien. es fácil, chicos, lo saben ustedes. La derivada de y respecto de r es seno de alfa y la derivada de y respecto de alfa es r coseno. Coseno me queda R coseno cuadrado. Entonces, al Me- resolver ese determinante te queda, esto te queda coseno por coseno, r coseno cuadrado, Coseno cuadrado menos seno cuadrado. O sea, y acá y te nos queda queda menos r, factor común. más r seno cuadrado. Porque acuérdate que vos es esto menos esto, pero acá tenemos un signo menos. Ah, y ahí sacamos factor común R y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que esto es 1, y entonces el jacobiano es igual a r. Bien, bien. ¿Ah? Este es el famoso jacobiano. Este es el jacobiano que va acá. Este r es el que va ahí. Cuando hacemos esta transformación a coordenadas polares. Cuando hacemos coordenadas cilíndricas, ya vamos a ver, es otra transformación, aparece z acá, y entonces este determinante ya no es un determinante de 2 por 2, un determinante de 3 por 3, y acá ya no, r, este factor no es 1, y se complica un poco más, pero no lo voy a hacer ahora. ¿Qué puede pasar foto de eso, profe? Bueno, por ahora eso, no. A ver. Bueno, ahí fue la fotito. Vamos rápido al ejemplo. ¿Qué voy a borrar acá? Voy a borrar todo esto. Y vamos a dejar solamente que acá el jacobiano de esta transformación es R. Y vamos a ir al ejemplo. Y vamos a ir al ejemplo más fácil. Hallar el área del círculo de radio igual a 2. Radio igual a 2. Bueno, listo. El área del círculo, ustedes van a decir, y bueno, ¿por qué no lo calculamos con las formas geométricas habituales y conocidas? Pi por radio al cuadrado. Bueno, ahora lo vamos a ver si es así, porque obviamente estamos empezando por una figura de lo más fácil.
pero esto se puede complicar. Vamos a hacer un círculo de radio 2. Bueno, no, que es un círculo. Qué malo que soy para dibujar. Usted discúlpenme, pero soy lo más alejado de un artista para dibujar. Nosotros también, profe, no se preocupe. No, pero da vergüenza. El profe Abayay es Van Gogh con los dibujitos. Bueno, supongamos que es un círculo de radio 2. Esto es X, esto es Y. Esto es el dominio, por supuesto, ¿no? Usted ya sabe, ese es el dominio en el plano XY. Si yo tuviera una superficie de cualquier forma acá, calcularíamos el volumen. Ahora, si la función tiene valor 1, calculamos solamente la superficie de esto. Entonces, acá si yo pongo f de XY va a ser igual a 1, también f de R y alfa va a ser igual a 1. Ahora, ¿cuánto vale R acá? R vale 2. Entonces yo ya sé que el jacobiano de la transformación va a ser 2. Y entonces, si yo hago ese cambio de coordenadas, X va a ser igual a 2 coseno de alfa e Y va a ser igual a 2 seno de alfa. Ese va a ser mi cambio de coordenadas. ¿Y cómo resuelvo esta integral? Bueno, tengo que ver entre qué y qué valores varían estos parámetros. Mis parámetros son R y alfa. Yo puedo hacer una cosa. Puedo calcular, como es una figura simétrica y centrada en el origen, puedo calcular solamente la superficie de este cuarto y multiplicarlo por 4 y me va a dar la superficie, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces vamos a hacer la integral doble de 1, porque estamos calculando la superficie, pero como la tengo que multiplicar por el jacobiano, me va a quedar R multiplicado por ¿quién? ¿Diferencial alfa, diferencial R o diferencial R, diferencial alfa? Fíjense, esto podría ser un entorno, esta partecita podría ser un dominio. Diferencial R y diferencial alfa, ¿o no? No, para mí sería al revés si tomamos las X como Claro, porque yo voy a... fija. Para calcular la superficie, el radio va a variar desde 0 hasta 2. Y el ángulo va a variar desde 0 hasta pi sobre 4. Pi sobre 2, perdón. Entonces, yo voy a poner R, diferencial alfa, diferencial R. Y acá voy a poner, alfa va a variar desde 0 hasta pi sobre 2. Y R va a variar desde 0 hasta R, o sea, de 0 hasta 2. Pero esto lo tengo que multiplicar por 4. Porque yo solamente estoy calculando esto. Si no, acá R tendría que variar desde menos 2 hasta 2. No, perdón, R varía desde 0 hasta 2. Y pi va a variar desde 0 hasta 2pi. Que sería lo mismo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me queda acá? 4 por la integral desde 0 hasta 2 de R por alfa. R por alfa. R por alfa. ¿Y Valor alfa entre qué valores? Entre pi sobre 2 y 0. 0 y pi sobre 2. Y todo esto diferencial R.
Bueno, ¿cómo me quedaría esto? 4 R por pi sobre 2 y nada más, porque menos 0, porque cuando algo vale 0, este término se hace 0. ¿Vamos? Bien. Y ahora me queda, ¿cuánto me queda esto? R diferencial R, R al cuadrado sobre pi por R al cuadrado sobre 4. bueno, 4 pi sobre 2, pero acá ponemos R cuadrado sobre 2. No. Entre 0 y 2. Claro, y ahí ya me queda, se va el 4 con esos dos y me queda pi por radio al cuadrado. Se me simplifica y queda la conocida fórmula pi por radio al cuadrado. Y el radio es 2. O sea, me queda pi. Entonces, la superficie, acá puse, me equivoqué, estamos calculando la superficie, es pi por radio al cuadrado sobre pi por radio al cuadrado. O sea, 4 pi. 4 pi. Si lo hubiéramos hecho en coordenadas rectangulares, fíjense que si lo hubiéramos hecho en coordenadas rectangulares, ¿cómo es la ecuación esta? Es de esta curva. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces, yo tendría que haber hecho en coordenadas cartesianas. Si yo hubiera querido hacer lo mismo, ¿cómo me queda? X, ¿entre cuánto va a variar? Entre 0 y 2, dijimos. Pero Y, ¿entre qué va a variar? Entre 0 y tengo que despejar acá. Entonces me va a quedar entre 0 e Y igual a 4 menos raíz cuadrada de 4 menos X al 4 menos X al cuadrado. Diferencial Y, diferencial X. Acá ya no vale el jacobiano. Entonces, cuando yo resuelva este integral, hagan la prueba ustedes. Esto sería en coordenadas rectangulares. Hagan la prueba y van a ver que es mucho más complicado que esto. Eso ya se lo dejo de tarea para ustedes. Como ven, este cambio de coordenadas de rectangulares a polares no es para nada complicado. Al contrario, facilita bastante las cosas. ¿Lo ven, chicos, o no? Sí, profe. Bueno. Vamos a dejar acá nomás porque yo tengo que entrar a otra clase. Así que ¿Pueden mandar una foto de